Hola hermanos, ¿cómo están? Soy JJ Paz y este es tu canal católico con toda la información que necesitas saber para seguir creciendo en la fe. Intro. Otro tema más del ABC de la fe, pero no quiero comenzar sin antes recordarte que te suscribas, campanita, por aquí por favor, comenta, mándanos tus comentarios, son muy importantes para nosotros, para seguir mejorando. Tennos paciencia, vamos poco a poco, no somos profesionales de esto, estamos echándole muchas ganas para tratar de salir, de hacerlo mejor para la evangelización. Te pedimos también que nos visites en nuestras redes sociales, JJ Paz Oficial, creo que están apareciendo aquí o aquí a la derecha. Están apareciendo nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestro Twitter. Y bueno, te esperamos, suscríbete, comenta, por favor, comparte, es muy importante que compartas y ayúdanos a llegar. Ya estamos rozando los 200 suscriptores, que si bien ahora no es mucho, para nosotros sí, les agradecemos mucho en el Señor que confíen en este canal. Y bueno, continuamos con nuestras materias bíblicas, o con nuestra información bíblica, mejor dicho. La vez pasada vimos sobre qué es el Nuevo Testamento. Hoy quiero hablar sobre lo que es el Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? ¿Han escuchado esa palabra? Yo creo que sí. Cuando hablamos Evangelio, nos referimos a una palabra griega que está compuesta de dos partes. Evan o Evangelio. Así se dice en griego. Evangelio. La separamos. Evan tiene una connotación positiva, una connotación sobre algo bueno, y la otra palabra, Evangelio, gelio, viene de esta connotación de informar, de dar noticias, de dar algo que está sucediendo, dar una nueva. Si las juntamos entonces, el Ewan, que significa pues, algo bueno, y el gelio, que significa dar noticia, dar anuncio, ¿cómo podremos entender evangelio como el buen anuncio, buena noticia, ¿no? ¿Cómo sabemos que el evangelio es la buena noticia? Esta palabra se utilizaba hace muchísimo tiempo para los heraldos. ¿Qué es un heraldo? Eran unos siervos de la corte que representaban al rey cuando iban a dar una buena noticia. Y cuando daban una buena noticia, o también mala, el heraldo no solamente era alguien que pasaba la voz, sino que era realmente el representante del rey, era el rey en persona. Cuando hablamos de evangelio, es que era una buena noticia. Entonces, quizás bajar impuestos o perdonar a alguien. En este sentido, el evangelio no es que quiere darnos una buena noticia imperial, sino una buena noticia de Dios, del Rey de Reyes. ¿Y cuál es la buena noticia? Para entenderlo, podríamos ir al profeta Isaías, capítulo 7, versículos del 10 al 14, donde dice el profeta: una señal os daré. He aquí que la Virgen dará a luz a un niño, y se le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. O sea, el profeta Isaías nos está anticipando la llegada del Mesías por medio de una virgen, y que iba a ser una buena noticia porque Dios iba a estar ya en medio de nosotros. Quizás nosotros actualmente estamos muy familiarizados con esta cultura de que Dios habita en medio de nosotros, a un costado, arriba, abajo, está en nuestro corazón. Pero antes esto era inaudito, porque Dios es tan trascendente que era inaudito, que era increíble llegar a decir que iba a estar con nosotros. No sé si me llegan a entender esta pasión que significa de parte de Isaías decir: no va a estar hasta allá arriba, abstracto, etéreo, va a estar aquí, encarnado con nosotros. Sí, el evangelio por eso es una buena noticia, porque se cumple. Dios ya está con nosotros. Claro que es una buena noticia. Y los evangelios, al ser una buena noticia, son evangelios no de sufrimiento, sino de alegría. Evangelios como el de Marcos tiene ciertos chascarrillos, ¿no? Como que el demonio se mete en los puercos y se tira y se mueren los puercos. Para los lectores de antes, que tienen un humor diferente al nuestro actual, pues les daba risa este pasaje, porque el demonio tan impuro se mete en los puercos muy impuros y para colmo se tiran al agua. O sea, si hay ese sesgo de buen humor. ¿Por qué? Porque los evangelios tienen que ser de alegría, porque Dios ya está con nosotros. Y si bien viene la parte del sufrimiento, que es la pasión y la muerte, la alegría se desborda cuando Jesús resucita. Por lo tanto, predicar el evangelio, leer el evangelio, tiene una constante, la alegría de que Dios está con nosotros. ¿Cuál es el núcleo del evangelio?
esto causa muchas controversias, porque la gran mayoría de nosotros los cristianos decimos, sí hay que predicar el Evangelio. ¿Y qué se predica? ¿Qué se puede decir? Cuando decimos predicar el Evangelio, no significa aprendernos a memoria un montón de citas y tirar citas y citas. Esto no dice nada. Cuando decimos predicar el Evangelio, significa que tenemos que haber aprendido cuál es el núcleo, la materia central, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, su enseñanza, su pasión, su muerte, su resurrección. En pocas palabras, decir de manera sintética que Dios está con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo y anunciar de manera ordenada lo que hoy conocemos como querigma. Querigma o primer anuncio, lo repito por tercera vez, querigma o primer anuncio, ese es el núcleo del Evangelio que nosotros podemos profesar, predicar, llevar a los demás, donde hablemos de Jesús de manera sintética, para que todos entiendan que es verdaderamente una buena noticia que Dios nos perdone por medio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero profundizar diciendo que los evangelios tienen como característica especial anunciar el reino de los cielos. Sí, el reino de los cielos. Para no confundir reino con reinado, vamos a cambiar la palabra. No digamos reino pensando que hay castillos y caballeros, o pensando que nosotros como iglesia o como cristianos tenemos que imponer un sistema político-económico sobre las naciones, sino digamos con otro sinónimo, el gobierno de Dios. Pero un gobierno interior, un gobierno de la voluntad, un gobierno de los corazones, porque Dios debe de reinar en nuestros corazones y solamente así podremos tener el cambio del pecado social a el reino, el gobierno de los cielos, hacer la voluntad de Dios. Y siempre será un reinado, un gobierno, siempre será hacer la voluntad de Dios desde la justicia, desde el amor y desde la paz. En conclusión o en síntesis, podemos decir que la predicación fundamental de los evangelios es el reino de Jesucristo, su pasión, muerte y resurrección, y por obvias razones, la explicación de este momento se da en su vida y en su obra, o sea, en su forma de vivir el evangelio y en su forma de predicarnos el evangelio y el reino. Por aquí podemos llegar a entender entonces que para poder predicar verdaderamente tenemos que adentrarnos en la lectura de los evangelios. Y les recomiendo de manera particular el siguiente orden. Primero, el Evangelio de Marcos. Con sus 16 capítulos, la gran mayoría de los estudiosos coincide que el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio escrito. Por lo tanto, te va a facilitar la lectura de los otros dos. Segundo, Mateo. Con sus 28 capítulos nos enseña la maravilla de Jesús como proveniente del Hijo de David, ¿sí? Como ese Mesías que ha de venir de la casa real. Por eso los magos, por eso Hosana, el Hijo de David, y muchas otras cosas. Y encontraremos también muchas parábolas del reino que nos pueden servir, como el granito de mostaza, ¿sí? Como ese cantito que todos conocemos, viene del Evangelio de Mateo. Tercero, el Evangelio de Lucas. Aquí veremos a un Jesús lineal, que empieza desde Nazaret para llegar a morir a Jerusalén, resaltando sobre todo Lucas su señorío, ese señorío mesiánico que viene del más allá, que viene de fuera de esta tierra, que viene del cielo. A eso se dedicará a enseñarnos muy bien Lucas, con su forma tan estilística y tan sublime de escribir. Cuarto, el Evangelio de Juan. A este Evangelio les recomiendo que le pongan una pausa, porque si bien es un Evangelio muy hermoso, es el Evangelio más profundo. No por nada le dicen a Juan el Águila. Por lo tanto, antes de enfrentarnos a San Juan, yo les recomiendo que se salten a Hechos de los Apóstoles, para que vean la obra de Lucas como una sola pieza, ¿no? Con su Evangelio y con su secuela, Hechos de los Apóstoles, podemos entender mejor los contextos. 5. También existe la lectura de todas las cartas, con un orden particular. Primero las de Pablo, después las pastorales, después las católicas y carta a los hebreos. Les pido por favor, todavía no ven el Apocalipsis, ¿sí? Porque si bien Juan es de los más difíciles de la Biblia, lo podría por ahí ¿qué les gusta? ¿El top 5? ¿Top 3? El Apocalipsis es el top 1. Y curiosamente, el otro libro que está dentro del podio es Génesis, y son los primeros libros que cuando nos ponemos a leer son los que accedemos primero. Así que por favor, ahora no. Entonces, repetimos, leer
los 3 primeros evangelios en este orden: Marcos, Mateo, Lucas, saltar a Hechos de los Apóstoles, todas las cartas en el orden que vienen y detenernos con el Apocalipsis. Eso lo vamos a leer realmente al final, después de que leamos todo el Antiguo Testamento, curiosamente. Sí, lo veremos en los cursos más avanzados. Les voy a dar un orden para que entiendan por qué esta lógica. Sobre todo, no podemos ir al Apocalipsis si no entendemos el Génesis. Y si no entendemos el Génesis, ¿cómo vamos a poder leer San Juan? Ah, sí, la Biblia, apasionante libro, pero también entender que es un libro muy difícil de leer. Pero bueno, para eso estamos en este ABC de la fe, para ir dando nuestros primeros pasos. Para finalizar, ¿cuántos capítulos tenemos entonces en los evangelios? Comencemos con esto. Ojalá y lo apuntes, catequista, para que cuando tú vayas a hablar de esto estés bien pendiente, que sepas que no te mienten, que no te engañen. Primero, el Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos. El Evangelio de Mateo tiene 28 capítulos. El Evangelio de Lucas tiene 24 capítulos. Y el Evangelio de San Juan tiene 21 capítulos. Valen mucho la pena, por favor. Ojalá, queridos hermanos que están aquí, que me están viendo, que me están apoyando, que me mandan likes, que la verdad les agradezco muchísimo que estén conmigo en estos momentos, que ha sido muy difícil tomar esta decisión de evangelizar, no por lo que significa el evangelio, porque es obvio, es una necesidad, sino porque nunca me esperé estar haciendo esto. Así que les agradezco mucho que me sigan impulsando con sus likes, con sus suscripciones, con su compartir. Les agradezco de todo corazón que, si bien se me hace difícil, cuando veo estos buenos comentarios me dan los ánimos para seguir cargando con esta nueva cruz que el Señor me ha regalado. Así que muchísimas gracias. Para despedirnos te digo, la lectura de los evangelios es lo mejor que te puede pasar. Te cambiará la vida. Y recuerden, hermanos, Jesucristo, ayer, hoy y siempre. Hasta la próxima.